Me encantan los Pokémon. Cada vez que sale un nuevo juego, lo juego casi religiosamente. Me puse especialmente feliz cuando escuché sobre X e Y, porque se iban a lanzar simultáneamente en todo el mundo. Finalmente, un juego principal de Pokémon sin la molestia de tener que esperar meses para la versión occidental. Pero me desvío. En cuanto tuve en mis manos Pokémon X, comenzó mi nueva aventura en la región de Kalos. Elegí un Froakie macho al que llamé Kermit. 10 días después de empezar, ya había entrenado a todo mi equipo por encima del nivel 80 antes de enfrentarme al alto mando y al campeón. Cuando terminé el juego principal, me dediqué a explorar las zonas que había pasado por alto durante mi recorrido, además de intentar completar la Pokédex. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Me topé con una horda de Marip en la ruta 12. Al volver al mapa, apareció una Pokébola en el lugar de la batalla. Al recogerla, salió el mensaje. Has obtenido una valla cordero. Lo encontré extraño, porque normalmente las vallas en X e Y aparecen cerca de un árbol de vallas, y se muestran como un ítem redondo y pequeño, no con el modelo de una Pokébola. Revisé la valla cordero y, como esperaba, estaba guardada en el bolsillo de las vallas. Lo raro fue que, al seleccionarla, se escuchó el grito de un Marip, mientras que ninguna de las otras vallas tenía sonidos asociados. El icono de la valla parecía una nube amarillenta con pequeñas hojas verdes y un tallo. Por curiosidad, leí la descripción. Una valla que suele encontrarse cerca de rebaños de Marip. Si un Pokémon la lleva equipada, lo vuelve inmune a los ataques de tipo eléctrico. Pensé que podía ser útil en futuras batallas. Así que fui al jardín de vallas en la ruta 7, cerca de Pueblo Vanitas, donde planté la valla y la regué. Después de hacerlo, se volvió a escuchar un grito de Marip. Durante 3 o 4 días seguí revisando el arbusto que había crecido de la valla cordero. A diferencia de los demás arbustos de vallas, que suelen tener hojas verdes, este tenía hojas amarillas y un tallo azul, exactamente el mismo esquema de colores que un Marip. Además, era mucho más grande de lo normal, al menos el doble o triple. Cuando intenté cosechar las bayas recién crecidas, se escucharon múltiples gritos de Marip al mismo tiempo. Acto seguido, apareció la animación de transición de un combate múltiple. Lo que vi a continuación me dejó helado. El escenario de batalla se parecía al del bosque de Novarte y la ruta 20. Sin embargo, en lugar de vegetación normal, todos los árboles tenían el mismo esquema de colores que el arbusto de la valla cordero. Frente a mí, un arbusto central mostraba 5 Marip colgados de los tallos, como si fueran los frutos del mismo. Mandé al combate a mi Pyroar, César, y ataqué a uno de los Marip que colgaban del arbusto árbol. Aunque logré reducir sus PS a 0, la animación de debilitamiento no ocurrió. En su lugar, el Marip comenzó a marchitarse y se escuchó un grito distorsionado y débil, acompañado de crujidos de huesos quebrándose y el sonido de piel estirándose. La piel se tensó alrededor del cráneo y las patas, hasta que el cuerpo se soltó del tallo y cayó al suelo con un golpe seco, antes de desintegrarse en polvo. El texto que apareció en pantalla me dejó sin aire. Marip ha muerto. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro y que la comida en mi estómago quería volver, pero logré contenerme. La escena me recordó a una historia que había leído hace mucho tiempo, aunque no lograba recordar cuál. Repetí el proceso con los demás hasta que solo quedó un Marip. Decidí intentar capturarlo, como a cualquier Pokémon salvaje. Bastó una sola Pokébola para atraparlo. Como mi equipo ya estaba completo, el nuevo Marip fue enviado directamente a la PC. Al regresar al mapa, noté que el arbusto de valla cordero no había desaparecido como suele ocurrir al recolectar bayas. Aún peor. Más arbustos de ese tipo habían brotado en los parches de tierra de todo el jardín. Los gritos de Marip se escuchaban por toda la zona. Todo esto me estaba asustando. Decidí salir del jardín y dirigirme al centro Pokémon de Pueblo Vanitas para revisar al Marip que había atrapado. Cambié a mi Heliolisk, Nedry, por el recién capturado Marip y revisé sus estadísticas. El Marip se veía marchito y enfermizo. Además, aparecía como tipo eléctrico y planta en lugar del habitual tipo eléctrico.
Su barra de puntos de salud mostraba que estaba dañado, a pesar de que yo no lo había atacado en el combate. Y aunque lo hubiera hecho, debería haberse curado automáticamente al ser enviado al NPC, como ocurre siempre con un Pokémon recién capturado. Solo conocía un movimiento. Fogonazo. Un ataque que estaba completamente seguro de que Marik no podía aprender. Cuando salí del centro Pokémon, noté que cada 10 pasos la pantalla se glitcheaba, igual que cuando un Pokémon estaba envenenado. Esto es imposible, pensé, el daño por veneno en el mapa ya no existe desde la cuarta generación. Revisé mi equipo, y la salud de Marik se deterioraba con cada paso. Al ver sus estadísticas, su modelo 3D se veía aún más enfermo y grotesco. 10 pasos más y ya tenía menos de la mitad de sus puntos de salud, luciendo todavía peor. Intenté darle un super poción, pero no tuvo ningún efecto. La salud de la oveja eléctrica seguía bajando con cada paso que daba. De repente, apareció la animación de aromaterapia, pero en un tono amarillento en vez del rosa habitual. Después, surgió el mensaje. Marik usó fogonazo. Marik ha muerto. Revisé sus estadísticas y el modelo ya no era un Marik. Ahora era un cráneo junto a un montón de lana marchita, con moscas revoloteando a su alrededor. Su tipo había cambiado a planta/fantasma. Su estado ahora decía simplemente: muerto. Fue entonces cuando entendí a qué me recordaba todo esto. Era un mito llamado el Cordero Vegetal de Tartaria, en el cual, igual que el Marik en el juego, ovejas crecían de una planta misteriosa y morían lentamente al ser cosechadas. ¿De verdad Game Freak había querido añadir un evento basado en una leyenda tan oscura? Me sentía entre intrigado y horrorizado. Al regresar al mapa, para mi sorpresa, noté que empezaban a aparecer brotes amarillos y azules a lo largo de la ruta. Algunos ya se habían convertido en arbustos completos de valla cordero. Intenté entrar al pasto para encontrar otros Pokémon, pero siempre aparecían los mismos combates de hordas. Arbustos de valla cordero con grupos de Marik colgando de ellos como frutos malditos. Logré escapar de algunos, pero cada huida solo daba paso a otra batalla, y luego otra, en un bucle constante. Cada vez más gritos de Marik inundaban los parlantes de la consola, hasta volverse tan numerosos y ensordecedores que la música de fondo fue completamente tapada. La pantalla se distorsionó de forma brutal y finalmente apareció un mensaje. El archivo de guardado se ha corrompido y ha sido borrado. Y ahí estaba yo. Horas y horas de entrenamiento perdidas. Todo, completamente borrado. Esa experiencia extraña dentro del juego me había costado todo mi progreso. Cuando logré salir de mi incredulidad, corrí a internet a ver si otros habían pasado por lo mismo. ¿Alguien más había perdido su partida por este evento? Y efectivamente, descubrí que no era el único. Había varios casos idénticos al mío. Tantos que incluso Nintendo, incluso Game Freak tuvieron que reconocerlo. Aunque nunca dieron una explicación de por qué sucedía, simplemente ofrecieron parches especiales para evitarlo. Desde entonces reinicié el juego y comencé a reconstruir el equipo que había perdido. Esta vez, ya sé que nunca debo recoger ni plantar una valla cordero. Puedo seguir jugando con normalidad ahora. Pero jamás olvidaré la invasión de los Marik vegetales de Kalos.